Hola a todos y bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a analizar la errónea frase: la Fiscalía General del Estado unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley solo si es sí. Es una frase errónea y es una frase que, para los que no entienden el derecho penal, puede interpretarse o se está interpretando o ha sido tergiversado de alguna manera. Para empezar por el principio, vamos a analizar la frase y lo primero de todo es entender quién son los fiscales en un procedimiento penal. Para ello me voy a valer de la balanza, que es el símbolo por excelencia de la justicia. Vamos a ver cómo en la balanza hay dos partes. En un procedimiento penal hay normalmente dos partes. Dentro de las partes puede haber más partes, pero dos partes: acusación, defensa. Puede haber fiscal, que es acusación del Estado, puede haber acusación particular, abogado de la víctima, acusación popular, puede haber varias acusaciones y puede haber varios acusados y puede haber varios abogados de la defensa. Pero estas son las dos partes de la balanza: acusación, defensa. ¿Quién es el que coge la balanza? El juez. ¿Quién aplica la ley? El juez. El juez aplica la ley en función de lo que las partes le piden. Fiscal pide, abogado de la defensa se suele oponer a lo que pide el fiscal. Abogado de la defensa pide, fiscal se suele oponer, luego veremos que hay excepciones como en la ley del sí es sí. Y es el juez el que toma la balanza y decide y se inclina hacia un lado de la balanza o hacia el otro. Y es lo que se llama derecho dispositivo. Hay que pedir para que den. Igual que un juez de oficio no puede no puede decir que el investigado vaya a prisión provisional si nadie se lo pide. Pues esto es igual, derecho dispositivo, y el fiscal está enfrente del abogado, además en las salas de los juicios es así, estamos enfrente porque somos partes enfrentadas, todo esto es simbología, y pedimos al juez cosas que nos dará o nos denegará. Por tanto, la frase "la Fiscalía General del Estado unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley sí es sí" es errónea desde el punto de vista en el que no aplica la ley, sino que pide al juez que la aplique, y ya veremos lo que el juez dirá. Unifica criterios. La Fiscalía puede unificar criterios, y esos criterios, ¿a quién van dirigidos y quiénes tienen la obligación de seguirlos? Como hemos dicho, fiscal y abogados piden cosas y el juez ya veremos si las da. Entonces, ¿qué significa Fiscalía General del Estado unifica criterios? Significa que la Fiscalía tiene un principio de unidad de actuación. El principio de unidad de actuación dice que cuando fiscal general, entendamos como director general, dice cuando pase esto vamos a hacer esto, es lo que habrá dicho. Fiscalía General del Estado dice: vamos a oponernos a las revisiones de la sentencia basadas en rebajar las penas conforme a la Ley Orgánica 10 del 2022. Eso es lo que dice Fiscalía General del Estado. Ha unificado el criterio para los fiscales, es decir, los fiscales a partir de ahora se opondrán a esa revisión de penas que solía pedir o solemos pedir más los abogados de la defensa. Pero como decía en el vídeo anterior, los fiscales, antes de existir este decreto que es de hace unos días, los fiscales, cuando eran independientes porque no existía este decreto, los fiscales en principio, en aplicación de ese principio que os contaba en el vídeo anterior, principio de legalidad, entendemos que conforme a la ley hay que hacer esto y voy a pedir esto porque es lo que entiendo que es legal. Los fiscales estaban solicitando ellos mismos la revisión de las penas, o incluso si lo pedía el abogado de la defensa, no se estaban oponiendo, sino que se estaban poniendo del lado del abogado de la defensa diciendo: tiene razón y esta persona merece que se le rebaje la condena. Y aquí os pongo un ejemplo. Y ahora nos tendremos que preguntar por qué la Fiscalía General del Estado ha emitido ese decreto y de dónde proviene. Es decir, los jueces, los que toman la balanza, deben de ser imparciales, otro de los principios básicos. Los jueces, los que toman la balanza, deben de ser imparciales. Y los principios de actuación del decreto de la Fiscalía General del Estado, de las circulares de la Fiscalía General del Estado, son vinculantes para los fiscales, pero no para los jueces.
porque si así fuera, se desmontaría toda esta simbología que no es más que un ejemplo de democracia. Por otro lado, también se está diciendo que no se está aplicando, bueno, en esa famosa frase de la Fiscalía General del Estado unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley solo sí es sí, y decía a continuación para no generar automatismos, que era otro de las críticas que se hizo en mi vídeo anterior. Yo no he hablado en ningún caso de que esto sea automático. Vuelvo a decir, principio, derecho dispositivo, dos partes, las partes piden, el juez da y depende de cada caso concreto. En unos ya sabemos también que hay jueces y magistrados que no están a favor de esta interpretación. Pues eso es el derecho dispositivo y eso es en cada caso concreto. Por supuesto que no estamos hablando de automatismos. En cada caso concreto las partes piden y el juez decidirá. En cuanto a la jurisprudencia aplicable que se está también diciendo, la jurisprudencia de la que se habla no tiene nada que ver con esto. Sí que está relacionado porque es jurisprudencia que habla sobre revisión de sentencias, pero hacen referencia a otra ley, a otra reforma penal que no es la Ley Orgánica 10 del 2022. Evidentemente no hay todavía nada que se diga sobre ello de jurisprudencia, sino sobre leyes anteriores, reformas penales anteriores, las cuales sí que había disposiciones transitorias y gracias a las cuales había algo que debatir. Aquí, como no hay disposición transitoria, lo que se entiende, o al menos lo que entienden los jueces y la mayoría, yo creo que de la doctrina penal, es que como no hay disposición transitoria, la aplicación es la del artículo 2.2 del Código Penal y es la ley más favorable al reo. Vamos con el caso real. Os dejo abajo también el auto, junto con el decreto de la Fiscalía, os dejo también este auto que ha colgado en la página web el Consejo General del Poder Judicial respecto de una ejecutoria de la Audiencia Provincial de Ourense en la que se rebaja, en la que se acuerda, las partes piden, el abogado de la defensa pide, la acusación particular, abogado de la víctima se opone, pero vemos que el fiscal se adhiere al abogado de la defensa. Vamos a ver por qué se opone la acusación particular, ya que estamos en eso de las dos partes, vamos a ver cuál es el posicionamiento de cada parte. La acusación particular se opone a la revisión resaltando cómo el artículo 179 del Código Penal ha de ser interpretado en relación con el nuevo artículo 178, que equipara los abusos sexuales a las agresiones sexuales. De manera que el tramo inferior de la pena del artículo 179 nunca sería aplicable a las conductas en las que mediase violencia o intimidación, toda vez que quedaría reservado a conductas en las que no concurra el mayor desvalor de la acción. A este respecto, señalar que al margen de que el nuevo 178 del Código Penal no contempla distinción penológica en función de empleo de violencia o intimidación versus los supuestos anteriores de abuso, una vez que no se condenó al penado por un delito consumado, sino por un delito intentado de agresión sexual con acceso carnal, con imposición de la pena inferior en grado, esta, conforme al artículo 70.1.2 del Código Penal, se forma partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate, deduciendo de esta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. Esto es de 3 a 6 años, en la redacción del artículo 179 de la Ley Orgánica 10/2022 y tras esta de 2 a 4 años. La pena concreta que se le impuso al penado fue 3 años y 6 meses. Esto es, la mitad inferior del tramo de 3 a 6 años y además próxima al mínimo legal. Frente a la revisión, la acusación particular objeta el criterio sentado en la Circular 3/2015 de la Fiscalía General del Estado, es decir, cosas a las que se hacía alusión antes de este decreto nuevo de la Fiscalía General del Estado. Aquí la acusación particular hace alusión a una circular del 2015 y cita asimismo resoluciones del Tribunal Supremo. A este respecto, dice la Audiencia Provincial que, a falta de previsión en la Ley Orgánica 10 del 2022 de esas disposiciones transitorias, es de aplicación el artículo 2.2 del Código Penal e incluso en aquellos supuestos contemplados por el Tribunal Supremo en los que las leyes reformadoras del Código Penal excluían la revisión cuando la duración de las leyes reformadoras del Código Penal excluían por el Tribunal Supremo en los casos en que las leyes reformadoras del Código Penal excluían la revisión
cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias era también imponible con arreglo a la reforma del Código. Lo cierto es que el mismo Tribunal Supremo había asentado la procedencia de la revisión y la nueva individualización de la pena cuando por cualquier razón los criterios o principios sobre la imposición de la misma resulten alterados o desajustados de acuerdo a la nueva legalidad. Esta es la sentencia 346 del 2016. En este sentido ha de citarse la sentencia del Tribunal Supremo 470-2011, que estima procedente la revisión de la sentencia que condena por un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud pública, por las que el penado fue condenado a la pena de prisión de 5 años y 11 meses, siendo que la pena prevista de 3 a 9 años y tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, la reforma del 2010, de 3 a 6 años. La Audiencia Provincial estimó improcedente la revisión, excluyendo el Tribunal Supremo una interpretación mecanicista de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 5/2010. Basándose, por lo que aquí hasta ahora interesa, en el principio de proporcionalidad de las penas, al tiempo que subraya de cómo haber sido juzgado el recurrente conforme a la reforma operada en la Ley Orgánica 5/2010, no se le habría impuesto la mínima en esa extensión de 5 años y 11 meses tan próxima al límite máximo 6 años. Esto es precisamente lo que acontece en el presente caso, toda vez que una vez que el Tribunal Superior de Justicia se decantó por imponer la pena inferior en grado fijándola en 3 años y 6 meses, Tribunal Superior de Justicia, porque hicieron recurso de apelación, y fue estimado de la horquilla de entre 3 años y 6 años, imponiéndola así en la mitad inferior y próxima al mínimo legal, resulta que con arreglo al nuevo código no se le habría impuesto la pena de 3 años y 6 meses tan próxima al límite máximo, 4 años, ni atendiendo al principio de proporcionalidad a que se debe atender toda resolución judicial, ni atendiendo las reglas de individualización penal, porque prácticamente está situada en el máximo legal actualmente permitido. Y partiendo de los parámetros establecidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la que condena por recurso de apelación, esta sala revisa la condena de prisión de 3 años y 6 meses, imponiéndole la pena de prisión de 2 años y 6 meses, acordando la inmediata puesta en libertad del penado que ya ha sobrepasado el límite de cumplimiento. Es decir, esta persona tenía que salir en febrero del 2023 y como se le rebaja la pena, actualmente ya tendría que estar en libertad y por eso, junto con el auto que estima la revisión de la sentencia, se decreta la inmediata puesta en libertad. Parte dispositiva, derecho dispositivo, parte dispositiva, las partes piden y el juez dice: se revisa la condena impuesta de 3 años y 6 meses y en lugar le imponemos la pena de prisión de 2 años y 6 meses, acordando la inmediata puesta en libertad del penado, librando a tal efecto el mandamiento de libertad. Y por eso, señoras y señores, la Fiscalía General del Estado no unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley del solo sí es sí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.